sobre este encuentro, la Biblia dice que sucedió en la noche. El personaje bíblico de esta historia no le importó cuán peligrosa estaba la hora. A esa hora de la ciudad, mientras la ciudad dormía, los guardias estaban del lado interno de la ciudad. Para llegar hasta el lugar donde estaba Jesús a esa hora de la noche, debía cruzarse la muralla, salir de la ciudad, bajar al valle de Cedrón y pasar rumbo hacia el monte de las Olivas, donde Jesús estaba orando. Era la costumbre de Jesús retirarse a ese monte para orar. Pero este hombre tomó esa decisión atrevida, peligrosa, de salir de la ciudad, de su zona de comodidad y atravesar la oscuridad de la noche enfundado en su capa para ocultar su rostro en medio de los maleantes y los que merodeaban aquellos senderos oscuros de la noche, porque en su corazón quería encontrarse con Jesús. Quería una entrevista con este personaje, pero no deseaba ser identificado con Jesús. Si alguien lograba identificarlo, podía perder su trabajo. La Biblia nos va a decir que él era un personaje influyente en su nación. Era un príncipe en el concilio nacional de los fariseos del pueblo judío. Así que Jesús no era bien visto por sus colegas de trabajo. No era bien visto como alguien que se llamaba el Mesías. No era bien visto porque venía de Nazaret, de Galilea, y de allí no podía salir nada bueno, de acuerdo a los expertos de aquellos días. Entonces el personaje de nuestra historia bíblica decide encontrarse con Jesús en la noche. Jesús había cautivado el corazón de este fariseo. Nunca antes él había visto a alguien con tanta autoridad en el templo volcar las mesas de los cambistas y llamar al arrepentimiento para que sacaran todas esas cosas que vendían en el templo y decir: han convertido mi casa en una guarida de ladrones. Todo esto conmovía el corazón de Nicodemo y se sentía atraído hacia el nuevo maestro que andaba predicando. Así que decidió encontrarlo en la noche, en su retiro en el monte de las Olivas. Cuando Nicodemo llega ante Jesús, no sabe cómo comenzar, cómo hablarle, qué decirle. Así que la Biblia nos va a indicar la introducción de esa conversación. Y cuando buscamos en la Biblia, en San Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2, Nicodemo introduce de la siguiente manera. Dice la Escritura que había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie podría realizar estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Nicodemo, en sus primeras palabras, llama a Jesús como Rabí, maestro, pero no lo reconoce como hijo de Dios. Nicodemo dice: sabemos todo sobre ti, eres un gran maestro, yo también soy maestro en la nación, y nosotros sabemos de ti todo. Así que Nicodemo no llega con una mentalidad de aprender acerca de Jesús. Llega para informarle a Jesús que él sabe todo acerca de Jesús, según cree él. Así que Jesús, ante estas palabras llenas de orgullo del fariseo, Jesús va a ir directamente al tema que trae al fariseo a su presencia, que por supuesto el orgullo del fariseo no va a dejar expresar, pero Jesús lo va a ayudar. Y sin merodear, sin más rodeos, Jesús va directo al grano de su conversación con Nicodemo y le dice, el registro está en San Juan, capítulo 3, versículo 3. Son las primeras palabras que va a decir Jesús al fariseo. Jesús respondió: te aseguro
El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Las palabras de Jesús están cayendo muy duro en el corazón del fariseo. Lo está invitando a nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. En el concepto de un judío, ellos entendían que estaban dentro del reino de Dios. Ya el solo hecho de ser descendientes de Abraham lo hacían, según ellos, pensar que ya tenían un pie dentro del reino. Ahora Jesús le está diciendo a Nicodemo que está perdido, que necesita nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Nicodemo llega como el que se las sabe todas, como el que guarda la tradición, la ley, es un maestro en su nación, y Jesús le está diciendo que él está en un estado espiritual embrionario, cuando Nicodemo se creía que ya estaba en un estado de madurez espiritual. Jesús le está diciendo que no se trata de unas reglas de perfección, sino se trata de una entrega completa del corazón hacia Jesús. Nicodemo va a responder esta afirmación que hace Jesús en San Juan capítulo 3 versículo 4. Dice la Biblia: Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? La respuesta de Nicodemo es más irónica que una pregunta como tal dirigida a Jesús. Nicodemo sabe perfectamente que no puede volver a entrar al vientre de su madre, pero está desviando la atención de la pregunta y de manera irónica le está preguntando a Jesús: ¿cómo puedo nacer de nuevo? Jesús no cae en conflicto con el fariseo, no toma la ironía para sentirse mal, sino que va a seguir trabajando en el corazón de aquel hombre que está herido en su orgullo. Ahora dice Jesús en San Juan capítulo 3 versículo 5, que respondió Jesús: te aseguro, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, dice Jesús, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te asombre que te haya dicho: es necesario nacer de nuevo. Jesús está enfatizando la lección que quiere darle al fariseo. Y ahora Jesús le habla de las dos dimensiones en la vida del ser humano. Y le va a hablar de la dimensión de la carne y de la dimensión del Espíritu. Del nacimiento de la carne y del nacimiento del Espíritu. Jesús le dice a Nicodemo: bien, ya tú naciste de la carne, ¿verdad? Llegaste a este mundo por la voluntad de Dios a través del vientre de tu madre, pero ahora te hace falta un segundo nacimiento. Y es el nacimiento importante para entrar en el reino de Dios. Nicodemo, tienes que nacer del Espíritu, del agua y del Espíritu. Nicodemo había visto la enseñanza del bautismo que estaba predicando Juan como algo del populacho, del pueblo, de la gente, pero no era algo que los fariseos consideraban importante para entrar al reino de Dios. Ahora este nuevo maestro Jesús le está diciendo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Le está diciendo a Nicodemo que está fuera del reino a menos que nazca de nuevo a través del agua y del Espíritu. Dice Jesús: lo que nace de la carne es carne, Nicodemo. Tú puedes guardar la ley, tú puedes portarte muy bien y hacer muchas cosas, pero el nacimiento de la carne no te va a ayudar a entrar al reino de los cielos. Necesitas nacer del agua y del Espíritu. Jesús se está refiriendo a la entrega del corazón, de la vida, que una persona debe hacer a través del bautismo. Cuando una persona es sumergida en las aguas del bautismo, está muriendo a la antigua vida, y cuando sale del agua está resucitando a una vida nueva en Cristo Jesús. A Nicodemo le hacía falta dar este paso, que para él pensaba que no era importante.
porque ya él había crecido en la religión, había estado con los mejores maestros, era un maestro espiritual dentro del pueblo, dentro de la nación. Se consideraba que por lo que hacía y por su descendencia ya él estaba dentro del reino. Mas Jesús le está hablando que el cristianismo no es una serie de costumbres y comportamientos rumbo a la perfección. Es una relación, es una entrega. Es que hay que nacer del agua y del espíritu. Esto tenía acorralado a Nicodemo. Nicodemo no termina de entender cómo es posible que él, en la iglesia que ha crecido, en el liderazgo que tiene, pueda estar perdido y que sea tan necesario dar el paso del bautismo, que sea tan necesario ser bautizado. ¿Cuántos como Nicodemo hoy en día, que creen en Dios, que le han servido a Dios a través de una iglesia, que son líderes, que son buenas personas, pero no han entregado su vida y su corazón al Señor a través del bautismo? Jesús los mira con amor, con ternura, como lo hizo con Nicodemo, pero les dice: es necesario nacer de nuevo. El nacimiento de la carne aprovecha para la carne, pero el nacimiento del Espíritu aprovecha para el Espíritu. Es cuando nos bautizamos como le entregamos nuestra vida y nuestro corazón a Dios, para que Dios, a través de su Espíritu Santo, pueda hacer una obra maravillosa, especial en nuestra vida y en nuestro corazón. Jesús sigue hablando con Nicodemo y lo va a ayudar a entender esta verdad espiritual. Y este ejemplo que Jesús va a usar puede ayudarte también a ti, mi querido amigo, mi querida amiga, a comprender la importancia de dar un paso como el bautismo. Porque a veces podemos ser de un corazón muy sincero y muy devoto como Nicodemo. Mas Jesús nos dice: es necesario nacer de nuevo. Para que Nicodemo pueda terminar de entender esta verdad, Jesús va a usar una ilustración. En San Juan capítulo 3, versículo 8, Jesús le va a decir a Nicodemo, se lo va a explicar cómo funciona el nuevo nacimiento. Jesús le dice a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Jesús le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, cuando tú le entregas tu vida y tu corazón al Señor, Dios comienza a producir una obra en ti invisible. Al comienzo es invisible. Cuando tú eres bautizado y sales del agua, parece ser que nada sucedió. No te cambia el rostro, no te cambia el color de la piel. Si entras al agua del bautisterio gordito, no vas a salir con menos libras. No vas a salir más flaquito o más alto o más pequeño. Es una obra como la del viento, una obra invisible. Dios comienza a trabajar en ti una vez que te bautizas por medio de su Espíritu Santo. Dios comienza a trabajar en ti una nueva vida, un nuevo carácter, una manera de ser, una nueva manera de comportarse, paulatinamente. Puede ser que ese cambio tú ni siquiera lo experimentes en el momento. Tú te despiertes al otro día, 24 horas después de bautizarte, y tú digas: no ha pasado nada. 48 horas, 5 días, 6 días. Pero así como el viento es invisible, le estaba diciendo Jesús a Nicodemo, tú no lo ves venir. Y como no lo ves venir, pues no sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va. Pero las obras del viento, aunque invisible, las obras del viento son una realidad y las puedes sentir. Sentimos el viento cuando roza nuestro cuerpo. Vemos las obras del viento cuando se mueven los árboles. Asimismo es la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. El Espíritu Santo va transformando a la persona de tal manera que la persona al comienzo ni cuenta se da del cambio que hay. Los demás lo van a ir notando. En el proceso se va notando.
No es que el que se bautiza, ¡ay, quedó igual! No ha cambiado. Es un proceso que se inicia como la obra del viento. No se ve, no sabe a dónde va ni a dónde viene, pero sus acciones pueden ser sentidas y se ven. Asimismo sucede cuando una persona entrega su vida y su corazón al Señor. El cambio es un misterio espiritual, porque ahora entramos a otra dimensión, a la dimensión del Espíritu, a la dimensión de Dios. Lo que antes yo no podía hacer en la carne, porque la carne me impulsaba a hacer lo malo, ahora con la ayuda del Espíritu Santo en mi corazón, que lo recibo una vez bautizado, entonces el Espíritu Santo comienza a hacer por mí lo que yo no podía hacer con mis propias fuerzas. Así como Nicodemo, como Jesús usó esta ilustración para que Nicodemo pudiera entender esta gran verdad del bautismo. Quiero aprovechar la oportunidad para compartirte una ilustración muy personal, muy familiar. Se trata de mi padre. Cuando mi padre decidió abandonar a mi madre, era un alcohólico prácticamente. Decidió separarse de mi madre, dejándola con sus 2 hijos, y se fue con otra mujer. Prácticamente desapareció de nuestra vida, sus responsabilidades, y en el transcurso de los años se fue hundiendo cada vez más y más en el mundo del alcohol. Ya cuando estábamos un poco más grandes y pudimos hacer contacto con él, conocerlo, estaba en una situación bastante difícil. Ya no únicamente era tomar los fines de semana, sino era cada vez que se entregaba un trabajo. Su salud se había deteriorado. La mujer con la cual él se fue de nuestra casa permanecía años después todavía a su lado, la misma mujer. Pero hace unos días se había cansado definitivamente de él. Le había dicho que se fuera de casa. Mi papá pensó que como muchas veces ella lo iba a aceptar a los días, pero no fue así. Esta vez habló muy en serio y estaban pasando los días y los meses. Mi papá, en la depresión de su vicio, ahora dormía en el mismo cuartito donde se guardaban las herramientas de la carpintería. Carpintero, tenía su propio negocio, pero ahora estaba durmiendo junto a las herramientas, junto al martillo, las pinturas y todo esto, como si fuera un indigente, como si no tuviera familia, como que si no le importara la vida. Era su taller, era su lugar de vicio, era su casa, era el lugar donde cocinaba en unas condiciones tan tristes. Llegamos a visitarlo mi hermana y yo, y le dijimos: ¿cómo es posible que alguien tan inteligente como tú estés en una situación tan triste como esta? Dale una oportunidad a Jesús, papá. Dale una oportunidad a Jesús de que entre en tu vida y en tu corazón. No puedo, hijo. Este es un vicio que me ha acompañado durante muchos años de mi vida. No he podido separarme de él. Dios sí puede hacerlo. Lo invitamos, mi hermana se lo llevó a vivir a su casa con la condición que no volviera a tomar. Si volvía a tomar, volvía al cuarto de las herramientas. Había que ayudarlo de una forma, enseñarle la disciplina, pero él era débil. Comenzó a asistir a la iglesia y un día pasó adelante mientras yo predicaba la palabra del Señor para hacer un pacto de fidelidad con Dios. Te digo algo, ese día mientras tenía abrazado a mi padre en el llamado y él lloraba a mi lado, a mí mismo me costó creer lo que él estaba diciendo. Dijo: de hoy en adelante, dejo el vicio atrás y dejo mi antigua vida
y le voy a servir a Jesucristo. Yo mismo que era su hijo, yo que estaba predicando, nunca imaginé que esas palabras él podría mantenerla con el tiempo y llegar a convertirse en una nueva persona. Pero Dios me enseñó una lección aún a mí mismo. Mi padre se mantuvo fiel en los siguientes días, en los siguientes meses. Comenzó a estudiar la Biblia, a relacionarse con Dios. Su antigua pareja entonces comenzó a ver el cambio en él, y él comenzó a tomar la decisión ahora de ser bautizado. Y al bautizarse, si su mujer quería volver con él, tenían que casarse, de acuerdo a lo que dice la Biblia, el 7º mandamiento, que no puede ser abrogado. Así que su esposa comenzó a ver el cambio, ella también comenzó a asistir, su pareja. Ella tenía miedo, porque pensaba, si este cambio es solo temporal, como para captarme nuevamente, ahora ya no me hace promesas, sino que se escuda con la religión. Así que ella iba con cuidado. Pero poco a poco, mientras ella iba a la iglesia de curiosa para ver si era verdad lo de él, ella también fue alcanzada para gloria de Dios. Tuve la oportunidad, hace 4 años atrás, tuve la oportunidad de bautizar, de casar primero a mi padre con la misma mujer con la cual se fue de casa cuando éramos niños. Mira lo que hace el Evangelio. Yo mismo ahí te comparto una fotografía en medio de esta grabación de aquel momento. La obra del Espíritu Santo en su tiempo, en su momento. Tuve la oportunidad de casarlos ese día. También tuve la oportunidad de bautizarlo a él, ahora a su esposa, y a la última niña que había nacido de esa relación, mi hermana. Mientras lo bautizaba, las palabras de mi padre fueron: si tan solo hubiese dado este paso antes, me hubiese ahorrado demasiados problemas y no le hubiese hecho daño a tantas personas. Desde ese día el Señor comenzó a hacer un cambio maravilloso en él. Hoy han pasado 4 años y se mantiene allí en medio de sus luchas y sus dificultades, fiel al Señor, juntamente con su familia. La obra del Espíritu Santo, silenciosa, misteriosa, no se ve, pero quien se entrega, el Señor le transforma para honra y gloria de su nombre. Ahora quedaban consecuencias de la vida desordenada que había experimentado, y entre su locura también arrastró a la hija mayor que nació de ese matrimonio, mi hermana, mi otra hermana. Mi hermana fue copiando el ejemplo de un padre alcohólico, de un padre que no llegaba temprano a casa, y ahora comenzó a desviarse también en el camino. Ahora mi padre llega a la iglesia, vuelve a su casa y tiene que luchar al ver a una hija que transita ahora por el camino del mal que él mismo le enseñó. ¿Cómo duele eso ahora? Ver el daño que con tu ejemplo le causaste a tu hija. Tener que esperarla en las madrugadas, ver una vida desenfrenada, descarrilada. En medio de aquella vida tormentosa de mi hermana, salió embarazada al conocer un muchacho, haciendo las cosas de la manera menos correcta. De aquellos días todavía conservo algunas fotografías de aquellos días de fiestas, de locuras. Sin embargo, en medio de toda esa vida ya fue viendo el ejemplo de mi padre. Cómo el Espíritu Santo, mientras pasaban los días y los años, iba haciendo una obra especial en él. Y el corazón de mi hermana también fue alcanzado para la honra y la gloria de Dios.
con aquel mismo muchacho que conoció y que ahora iba a ser el padre de su hijo, se casó, como la Biblia ordena. Algunas fotografías de aquel evento. Hoy en día la vemos muy sonriente allí con su esposo. Ambos son miembros bautizados de la iglesia también, para gloria del Señor. Y él ahora ha comenzado su proceso para estudiar teología y servir a Dios como un pastor. O sea que mi hermana va a ser la esposa de un pastor, para gloria de Dios. Ya está él en el seminario haciendo todos los arreglos para iniciar estos estudios de teología, porque el Señor los ha llamado al ministerio. ¿Se acuerdan de la fotografía que les presenté de mi hermana, la más pequeña, hace 4 años atrás? Esa es la que está de este lado de la cámara, la más pequeña, predicando en las recientes campañas evangelísticas de los niños. Entonces, ¿cómo explicar un borracho que rompe su hogar, un borracho que no tiene remedio? Dios lo puede transformar para alcanzarlo, para la honra y gloria de su nombre, recuperar su familia, recuperar su hogar y sacar a sus hijas del mal camino que les había enseñado. Ahora su hija, ¿verdad?, toma el mejor camino, y el esposo de su hija, que lo consiguió en una de sus noches también de fiesta, sus noches juveniles, se prepara para ser un pastor de esta iglesia. Es la obra del Espíritu Santo, silenciosa. Quien no nace de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo, no puede ver el reino de Dios. La herencia de la carne, del nacimiento de la carne, es lo que recibimos de nuestros padres. Y ahí viene la tendencia a hacer lo malo. El nacimiento de la carne, el nacimiento natural, nos lleva a nosotros a vivir algunos años. Luego el cuerpo se desgasta, vienen las enfermedades, algún día vamos a morir. Pero el que nace de agua y del Espíritu, nace para el reino de Dios y vive para siempre, porque aún si llega a morir mientras descansa, un día el Señor Jesucristo vendrá a resucitarlo. Todos aquellos que hayan creído en Jesús no morirán para siempre, serán resucitados. Jesús le dijo a Nicodemo que esta obra experimentada en el corazón de mi Padre, en mi familia, en mi propio corazón y en la vida de muchas personas, puede ser vivida únicamente cuando damos el paso de entregar nuestra vida y nuestro corazón a Jesús. Nicodemo estaba listo para ser ganado al reino de los cielos. Entendió que el paso del bautismo es importante en la vida de todo creyente. Pero ahora la Biblia va a registrar las últimas palabras que dice Nicodemo en aquella entrevista. San Juan capítulo 3 versículo 9. Nicodemo preguntó a Jesús: ¿cómo puede suceder esto, Señor? ¿Cómo puede suceder esto? Nicodemo no estaba haciendo otra cosa que decirle a Jesús: sí te quiero seguir, pero no todavía. Ya se lo había explicado. ¿Qué más quería que le explicara? Ya le dijo que es necesario nacer de nuevo. Ya le había mencionado que no puede entrar en el reino de Dios si no nace de nuevo. Así que esta pregunta estaba de más. Era decirle al Señor: gracias por tu tiempo, pero no me quiero bautizar. Jesús está viendo que el fariseo, en medio de su lucha, está tomando una decisión que no es la mejor. Pero ¿qué se puede hacer? ¿Cómo obligar a alguien que después que Dios le ha mostrado todo su amor, le ha dado la mayor evidencia de su gracia y de su poder, le dice no? Jesús lo va a dejar ir, con su corazón dolido, muy triste, pero tiene que dejarlo ir. Esa es la característica del verdadero amor. El que ama no encierra a alguien, lo va a dejar libre aun cuando lo está perdiendo, porque esa es la característica del amor. Nicodemo comienza a retirarse de Jesús. Jesús lo ve y ve en él un candidato al reino de los cielos, pero ¿cómo obligarlo? Entonces Jesús se va a despedir de Nicodemo y le va a decir, versículo 14, Nicodemo recuerda que como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Ahora Jesús le habla a Nicodemo de un tema que es familiar para él. Recuerda el Antiguo Testamento, Nicodemo, cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y entendía Nicodemo que la serpiente no tenía ningún poder para sanar a los israelitas que eran mordidos por las serpientes ardientes del desierto. Era la fe de ellos puesta en el Salvador que vendría, representado por la serpiente que estaba colgada en aquella asta, la que hacía posible la sanidad de aquellas personas. Jesús le está diciendo a Nicodemo: voy a morir por ti, Nicodemo. Yo soy el Hijo de Dios. Algún día me verás colgado en una cruz. Y cuando me veas colgado en la cruz, vas a recordar que lo estoy haciendo porque te amo, para que creas en mí, para que me sigas y tengas vida eterna. Pero no es únicamente creer, porque la sola fe, mis queridos amigos, la sola fe no nos gana nada. La fe es tan solo un vehículo que nos lleva hacia Cristo, el que nos da la salvación. Y Cristo comienza en nosotros una experiencia nueva en el momento en que nosotros nos bautizamos. El fariseo se va, se retira de Jesús. Jesús no puede hacer más por él, porque lo que haga va a hacer es obligarlo, y hasta allá no va a llegar Jesús. Nicodemo va a hacer silencio por los siguientes 3 años a lo menos. Va a vivir en su corazón con aquel llamado. No sé cuánto tiempo tienes tú viviendo con un llamado de Dios en tu corazón, huyéndole a Dios. No quieres seguirlo, pero no quieres compromiso. Quieres ir a la iglesia, pero que no se enteren tus compañeros de trabajo, tus familiares. Así estaba Nicodemo, amando a las sombras, amando a lo escondido, pero no quería darse a conocer. Por 3 años luchó en su corazón: yo creo, yo guardo, yo asisto, pero no me bautizo. Por 3 años todo está muy bonito, pero no quiero entregarme. Por 3 años. Va a callar por conservar su trabajo, porque identificarse con Jesús sería perder su trabajo, perder su prestigio. Sin embargo, la obra del Espíritu Santo estaba allí como el viento, silenciosa, misteriosa, que no se veía. Un día la Biblia nos va a decir cerca de la muerte de Jesús. Por eso decimos que pasaron unos 3 años más o menos, porque la entrevista de Jesús con Nicodemo se da al principio del ministerio de Jesús. Un día hay un concilio, dice la Biblia, de los fariseos, en San Juan capítulo 7, versículo 50. San Juan capítulo 7, versículo 50. Los fariseos tienen un concilio para darle muerte a Jesús. Y Nicodemo, sin planearlo, sin saberlo, su boca se va a abrir en medio de sus compañeros de trabajo para defender a Jesús. San Juan capítulo 7, versículo 50. Entonces Nicodemo, mira cómo lo presenta la Biblia para que no tengamos dudas, el que había ido a él de noche, y que era uno de ellos, o sea, de los fariseos, les dijo: ¿juzga nuestra ley a un hombre sin oírlo primero y sin entender lo que ha hecho? Cuando Nicodemo dice esto, y todos sus compañeros, y se metió evangélico. ¿Y a qué le pasó? ¿Por qué está defendiendo al tal Jesús? Si lo condenamos sin escucharlo y sin presentar pruebas, ¿cuál es el problema para Nicodemo? Si se trata de un maestrucho, es un maestrico por ahí alborotador. Nicodemo está defendiendo a Jesús. Le está dando una posición de verdad. Escuchemos lo que él tiene, la verdad.
Ahora Nicodemo se queda pensativo y dice, bueno, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy defendiendo? Era tanta la conmoción en aquel concilio que dice la Biblia en San Juan 7:52 que sus compañeros le respondieron, ¿eres tú también Galileo? ¿Eres tú también seguidor del tal Mesías? Indaga y verás que de Galilea nunca se levantó profeta. Entonces se fue cada uno a su casa. ¿Cómo es de increíble la influencia de los demás? Nicodemo ya tenía la convicción que Jesús era el Hijo de Dios. Pero ahora sus compañeros de trabajo le decían, no, de Nazaret nunca salió un buen profeta. No ha salido nadie bueno. ¿Por qué tú crees en eso? Y estaba otra vez la duda en el corazón de Nicodemo. Tendrán razón ellos, pero ya Jesús le había hablado. Ya Jesús le había dado todas las evidencias. Nicodemo estaba comenzando a dar pasos hacia Jesús. No se dio ni cuenta. En un momento, cuando menos pensó, habló y lo defendió en el concilio. Es la obra misteriosa, silenciosa, invisible del Espíritu Santo que va haciendo su trabajo en el corazón del ser humano. Aunque Nicodemo logró detener los planes de la muerte de Jesús, para estos días los fariseos finalmente iban a lograr su fin: crucificar a Jesús junto con los romanos. Así que dice la Biblia que Jesús fue crucificado, murió, y entre la gente que estaba al pie de la cruz se encontraba Nicodemo. Se encontraba Nicodemo. Ahora Nicodemo estaba allí y recordó como la serpiente fue levantada en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo dijo, Él me ama. Él me ama. Murió en esa cruz por mí. Ahí está, medio desnudo, colgado. Todos sus discípulos se fueron. Todos lo abandonaron y Él muriendo por nosotros. Nicodemo tenía eso en su corazón. Quería gritarle a todos, pero su cobardía le impidió detener la crucifixión de Cristo. Su cobardía lo dejó en silencio. No hizo nada mientras el soldado clavaba las manos de Jesús. Él no hizo nada mientras el soldado clavaba los pies de Jesús. No hizo nada mientras los soldados laceraban el cuerpo de Jesús por miedo, por temor a que no lo identificaran como cristiano. Pero ahora estaba frente a Jesús. Su cuerpo estaba allí y Nicodemo se sentía culpable. Su silencio era tan culpable como el acto del romano que lo clavó a la cruz. ¿Qué va a hacer ahora ante semejante muestra de amor? La obra del Espíritu Santo que comenzó en el corazón de Nicodemo, ya nadie la podría detener. Y dice la Biblia en San Juan capítulo 18. San Juan capítulo 19. San Juan capítulo 19. Versículo 38. Que Nicodemo, el discípulo de las sombras, el fariseo que fue de noche escondido en su capa a hablar con Jesús para que nadie lo viera, ahora sale a la luz. Ahora se identifica con Jesús. Ahora ya no le da pena, no le da vergüenza. Y dice la Escritura en San Juan capítulo 19 versículo 38. Después de esto, después que Jesús muere, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero en secreto, otro discípulo más calladito, por miedo de los judíos, estaba en secreto José de Arimatea, rogó a Pilato que le permitiera llevar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Entonces fue y llevó el cuerpo de Jesús. Pero José de Arimatea no estaba solo en esa misión. Dice el versículo 39
también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, estaba junto con José de Arimatea, ambos discípulos secretos de Jesús, ambos cuidando su trabajo, que no se identificaban con Jesús en público, aunque lo amaban en secreto, salen a la luz ahora. Al ver semejante muestra de amor, Jesús muerto en la cruz del Calvario por ellos, por su silencio, por sus pecados, salieron para reclamar el cuerpo de Jesús. Fueron las manos de Nicodemo las que bajaron el cuerpo lacerado de Jesús de la cruz del Calvario. Qué acto tan solemne, qué experiencia tan grande para Nicodemo, qué experiencia tan grande para Nicodemo. Tener que bajar con sus propias manos el cuerpo de Jesús. ¿Te lo puedes imaginar? Recordando aquella entrevista de noche, al recordar que su propio silencio y su propia cobardía tuvo que ver con la muerte de Jesús. Qué experiencia tan grande la de Nicodemo. Y no solo eso, dice la Biblia en San Juan capítulo 19 versículo 39, parte secundaria del versículo, dice que trajo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según la costumbre judía de sepultar. Según la costumbre judía de sepultar. La Biblia describe que Nicodemo compró un perfume de mirra y aloes de 100 libras. 100 libras. Para limpiar, lavar el cuerpo de Jesús. Cuando analizamos esta parte, necesitamos entender que la mirra venía desde el sudeste de Arabia y el aloe, un perfume muy costoso, venía desde el norte de la India. Si María Magdalena, que ungió los pies de Jesús, dice la Biblia en San Juan 12, 3 al 5, ungió los pies de Jesús con un perfume de nardo, y Judas sacó la cuenta de ese perfume de María, que tenía 1 libra, dice la Biblia, 1 libra. Y 1 libra de nardo, de acuerdo a las cuentas de Judas, representaban 300 denarios en valor, lo que significaba 300 días de trabajo de una persona para la época. Si 1 libra eran 300 denarios, Nicodemo trajo 100 libras para ungir el cuerpo de Jesús en su muerte. Si 1 libra del perfume de María costaban 300 denarios y representaban 300 días de trabajo de una persona, estamos hablando que Nicodemo llevó un compuesto de perfumes de 30,000 denarios. 100 libras son 30,000 denarios. Representan entonces 82 años de trabajo de una persona. Nicodemo entregó todo a Jesús. Nicodemo entregó todo sin reservas a Jesús. Su corazón fue conmovido al estar ante la cruz de Cristo Jesús, que ya no únicamente le importó que lo identificaran con Cristo. Fue y reclamó su cuerpo, lo bajó de la cruz y luego gastó en este perfume casi toda su fortuna para ponerla en el cuerpo de Jesús. Qué acto tan reverente, qué entrega tan grande.
Ahora Nicodemo allí ungiendo el cuerpo de Jesús, sabiendo que era responsable por la muerte de Jesús por su silencio, pero ahora estaba entregado a su maestro, estaba agradecido. No importa si tú has sido un discípulo del silencio, no importa si hemos sido discípulos de la oscuridad. Lo cierto es que el Espíritu Santo comienza a hacer una obra en ti. Ya ha comenzado hace tiempo, en el caso de otros, a hacer una obra en ti. Esa obra es silenciosa. Pareciera ser que nada está sucediendo en nosotros, pero sí está ocurriendo. Cuando alguien le entrega su vida y su corazón a Dios a través del bautismo, comienza ahora a experimentar una nueva vida. No te vas a dar cuenta al principio. Tú no lo vas a notar, tal vez otros sí lo van a notar. Pero la obra es una realidad. Jesucristo comienza a hacer grandes cosas. Podemos ser cobardes como Nicodemo y estarle huyendo a una invitación que Jesús nos hace de entregarnos a Él por completo. Nicodemo huyó por más de 3 años. ¿Cuánto tiempo tienes tú huyéndole al Señor? La obra de su Espíritu Santo está en tu corazón. No temas entregarte a Jesús. Nicodemo nunca pensó que con su cobardía iba a reclamar el cuerpo de Jesús, iba a gastar el dinero que gastó para ungir su cuerpo. Nunca lo pensó. Pero el amor de Dios nos conquista. El amor de Dios es tan grande que nos conquista hasta que nos rinde. Déjate conquistar por Jesús. Déjate conquistar por Jesús. Y cuando Él te conquiste, ríndele todo. Ríndele todo al Señor. ¿Quieres orar en esta oportunidad juntamente conmigo y decirle al Señor: Señor, conquístame para rendirte todo de mí? Bendito Dios y cariñoso Padre Celestial, a esta hora te queremos decir que te autorizamos para que nos conquistes. Si hemos sido discípulos del silencio, de la sombra, si hemos huido de ti, en esta hora te invitamos a que entres a nuestra vida y a nuestro corazón. Hemos entendido la importancia de nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Permite que quien está orando juntamente conmigo a esta hora pueda entender que la sola fe no basta. Hay que hacer una entrega de la vida y del corazón a Jesús. Lo pongo en tus manos a Él, a ella que ora conmigo en este momento. Conquístalo, conquístala, ríndelo a ti y que podamos hacer una entrega completa. Gracias por amarnos. Gracias por buscarnos y por esperarnos. En el nombre de Cristo Jesús lo agradecemos. Amén. Que Dios te bendiga.